El cierre de gobierno en Estados Unidos, es una de esas noticias que siempre acapara los titulares, ¿verdad? Y claro, genera una ansiedad tremenda, sobre todo para quienes tienen su dinero en el mercado. Pero, a ver, ¿realmente es para tanto? ¿De verdad importa tanto como nos hacen creer? Bueno, vamos a desglosar esto un poco. Los encabezados son siempre súper dramáticos. El gobierno de Estados Unidos se paraliza y al toque empiezan a llover las preguntas. ¿Qué va a pasar con la economía? Y la incertidumbre política. Y, por supuesto, la que más nos interesa, ¿cómo le va a pegar esto a los mercados? Esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Los mercados deberían preocuparse de verdad? O sea, la respuesta que se nos viene a la cabeza es un sí, obvio. Pero, ¿y si la realidad fuera muy, pero muy distinta? Y aquí es donde la cosa se pone buena. Escuchen nomás lo que dice el analista Alberto Iturralde, así, sin pelos en la lengua. Va a pasar cero, absolutamente nada. ¡Pum! Una declaración así choca de frente con todo lo que vemos en las noticias y nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿por qué dice eso? La respuesta, en el fondo, es bastante simple y a la vez compleja. Se basa en una idea clave, que hay una desconexión casi total entre el bombardeo de noticias del día a día y cómo se mueve realmente el mercado. Muchas veces, lo que parece ser causa y efecto es puro ruido. Pensemos en esto como dos formas de ver el mundo. La lógica de siempre, la del noticiero, nos dice que las noticias provocan los movimientos de la bolsa. Pero la lógica real del mercado, la de la gente que está ahí adentro, es otra cosa. Para ellos, la bolsa no reacciona a lo que ya pasó, sino que se anticipa a lo que va a pasar. Y este es el punto central de todo. El mercado no es reactivo, es predictivo. Para cuando una noticia gigante, como el cierre del gobierno, se hace pública, los jugadores importantes ya movieron sus fichas. El movimiento de verdad, si es que lo hubo, ya es cosa del pasado. Ok, pero ¿cómo es que el mercado sabe las cosas antes que los demás? No es brujería ni nada por el estilo. Es simplemente entender cómo fluye la información en las altas esferas del poder, tanto político como financiero. Sigamos el caminito de la información. A ver, todo empieza a puertas cerradas, con una decisión política. Pero, y aquí está el truco, antes de que el público general se entere, a las empresas que van a ser afectadas se les avisa. Y ese es el momento clave. El mercado se mueve con esa información privilegiada. Para cuando la noticia sale en todos los medios, el movimiento real ya es historia. Pongamos un ejemplo concreto para que quede más claro. ¿Se acuerdan cuando se iban a anunciar aranceles a las farmacéuticas? ¿Alguien de verdad cree que los directivos de las grandes farmas se enteraron viendo la tele? Para nada. A ellos se les notifica antes. Y por eso, sus acciones suben o bajan días antes del anuncio oficial. Cuando por fin sale la noticia, el gran movimiento en el precio ya pasó. Y bueno, este principio de aprender a separar lo que es importante, la señal, de lo que es solo ruido, no sirve nada más para las noticias políticas. También es fundamental para entender cómo valoramos los activos, sobre todo cuando hay pánico y todo el mundo sale a buscar un lugar seguro donde poner su dinero. Esto nos ayuda a diferenciar entre lo que es una inversión segura de verdad y lo que es pura especulación. Miren, un activo especulativo, piensen en Bitcoin o en algunas acciones de inteligencia artificial que están de moda, es algo que se compra con la pura esperanza de que el precio se vaya a las nubes. Su valor no viene de sus fundamentos, sino del ánimo del mercado, de la euforia de la gente. Es una apuesta y de las altas. Y del otro lado de la moneda tenemos algo como el oro, que es una reserva de valor. Su chiste no es hacer a nadie millonario de un día para otro. Su propósito es mucho más simple: mantener su poder de compra con el tiempo. Es una protección contra la devaluación de las monedas. Se trata de estabilidad, no de fuegos artificiales. Y esto nos lleva a una pregunta bien interesante. Cuando el mercado se pone feo, a veces vemos que algunas acciones que venían muy golpeadas de repente rebotan. ¿Quiere decir eso que una acción como digamos Nike, que ha tenido mucha volatilidad, de la noche a la mañana se convierte en un refugio seguro? La respuesta es un no, pero un no rotundo, y este número lo grita.
una caída del 57% desde 2021. Eso, la verdad, no suena para nada a un puerto seguro, ¿sí? Es súper importante entender esto. Un rebote no es un refugio. Que una acción que ha sido muy castigada tenga una subidita temporal no significa que su tendencia de fondo haya cambiado. Confundir un rebote con un refugio es un error que puede costar muy, muy caro. Muy bien, entonces. Después de ver cómo el mercado se adelanta a las noticias y cómo hay que saber diferenciar los tipos de activos, ¿cuál es la gran lección que nos podemos llevar de todo este análisis? A ver, hagamos un resumen. Primero, la próxima vez que veamos un titular de esos que meten miedo, hay que recordar que, muy probablemente, es solo ruido. Segundo, hay que empezar a pensar como el mercado, de forma predictiva, no reactiva. Tercero, tener claro que la información sigue su propio camino y no nos llega a todos al mismo tiempo. Y por último, y quizá lo más importante, antes de poner un peso, hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Especulando o buscando proteger mi capital? Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, para que le demos vueltas. Si las noticias que consumimos todos los días son, en su mayoría, ruido, ¿dónde diablos está la verdadera señal?